La Brigada Paralela en Libertad les da de verdad las gracias en este foro Bertolt Brecht, que hoy, como siempre, se viste de gala, pero hoy especialmente otra vez tenemos con nosotros a Carmen Aristegui. Y que como siempre estará acompañada de Denise Dresser, de Sergio Aguayo y del doctor Lorenzo Meyer. Quiero decir que, bueno, en este Zócalo liberado, sí, le damos el micrófono a Carmen Aristegui y a sus acompañantes, porque ya que se lo quitaron de una radio, pues aquí que sepa ella que siempre va a estar abierto el micrófono para todos ellos y para cualquiera de nuestras ferias donde ustedes puedan escucharnos. Bueno, sin más, dejamos aquí a los invitados. Gracias, Paloma, gracias, Paco Ignacio, gracias a todas, a todos por estar aquí este día domingo. Estamos encantados de poder volver a este Zócalo, a esta feria, para leer en libertad, para estar con ustedes y para hablar de México, de México. Bueno, tenemos un montón de temas, tenemos un montón de cosas. Yo estoy feliz de estar con Lorenzo Meyer, con Denise Dresser, con Sergio Aguayo, con todos ustedes. Este equipo que formamos desde hace mucho tiempo y que nos hemos comunicado con ustedes de las maneras en que se ha podido. En la radio, en la televisión, en el Zócalo, donde se pueda, estamos con ustedes y felices de estar aquí en esta ocasión. Yo quisiera, Sergio, Lorenzo, Denise, iniciar este encuentro recordando a nuestro muy querido Miguel Ángel Granados Chapa. Se cumplen 5 años de que el maestro Granados Chapa no está con nosotros. Cómo extrañamos al maestro Granados Chapa, y este encuentro no puede dejar de mencionarlo. No podemos dejar de recordar su historia, su biografía, su huella. Este fin de semana, pues, estamos recordando estos 5 años de que se fue. Así que a su memoria, estoy segura que los 4 estamos de acuerdo precisamente en recordarlo. Cuánta falta nos hace esa inteligencia, esa agudeza, ese rigor. Por fortuna tenemos a Lorenzo, a Denise, a Sergio, pero desde luego estamos recordando con enorme cariño y respeto a Miguel Ángel Granados Chapa. Hablemos de México, hablemos de lo que está pasando en nuestro país. Tenemos un puñado de temas que nos pueden servir de estímulo para iniciar esta conversación. Me gustaría, Denise, iniciar contigo, si te parece, en un pequeño retrato del momento que vivimos. Entre que los Duartes, los Borges, los Padres, los gobernadores... ¿Quién dijo Peña? Solo alcanza para los gobernadores, hasta ahí va ya la cosa. Pero bueno, hablemos, Denise, de este momento que se vive, donde estamos en el estreno, casi estreno, de lo que sería un sistema nacional anticorrupción, y estos, llamémosle peces de medio calado, que son los gobernadores que están en fila india para ser procesados, como se puede observar en las últimas semanas. ¿Qué definición haces, Denise, del momento que vive México si tomamos eso como un punto de referencia? El tema de la corrupción, el tema de tener algunos casos de corrupción, que de alguna manera tendríamos que preguntarnos si alcanzan realmente para enfrentar un problema tan grande y sistémico como el que tiene México. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio de libertad, de los que quedan pocos. Apenas hace unos días fui a la entrega nacional del premio, a la entrega del Premio Nacional de Periodismo, donde
la valiente periodista Laura Castellanos reveló que su reportaje sobre Apatzingán fue vetado por el Universal y por ello se publicó en el portal de Carmen Aristegui. Junto con Proceso y Univisión. Pero defendamos esos espacios desde los cuales decir. Quisiera recordar una frase que puso Bill Clinton en su cuarto de guerra en su campaña presidencial. El letrero decía, es la economía, estúpidos, para recordarles a todos los que trabajaban con él el tema fundamental de su campaña política. Es la corrupción, estúpido, debería ser el letrero colgado en Los Pinos y en cada dependencia gubernamental de este país. Porque un tema que era considerado normal, un tema que no incidía en el cuestionamiento, en la evaluación del gobierno, que era la corrupción, ahora se ha vuelto el gran tema que está obstaculizando nuestro desarrollo democrático y nuestra evolución como país. Hoy Enrique Peña Nieto tiene la peor evaluación de cualquier presidente en la historia moderna, un 26% de aprobación, y muchos dicen que es porque las reformas no han dado fruto, que hay que darles tiempo, la coyuntura internacional, pero yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en que esa evaluación está vinculada directamente a la corrupción que el PRI no ve como algo que combatir, sino como una forma de gobernar, que ve como una forma de ejercer el poder que está vinculada directamente a su ADN, a su forma de vida, a su forma de concebir el poder como un lugar desde donde repartirse el botín. Y la historia es muy larga. Empieza en este sexenio con la Casa Blanca, pero atraviesa la Casa en Malinalco, atraviesa el Grupo IGA, OHL, transita por la familia San Román. Cada semana hay un nuevo escándalo. Y se nos dice que ahora el Sistema Nacional Anticorrupción va a ser el antídoto. Pues todavía no estoy dispuesta a cantar victoria, porque hace 3 meses que la Secretaría de la Función Pública no tiene titular. Todavía no se ha nombrado un fiscal anticorrupción y algunos de los nombres que suenan simplemente no cumplen con el perfil idóneo. Porque vemos el combate selectivo a la corrupción pues quizá un gobernador como Duarte, a quien se le otorga graciosamente una licencia, pero no se le quita el fuero ni se le investiga. Y tantos casos pendientes que siguen ahí, incluyendo el de Humberto Moreira, el de Roberto Borge, el de Duarte en Chihuahua, y es algo que trasciende incluso al PRI. Ahí está el ejemplo de Padres. O sea, hemos visto la priización de los partidos de oposición que mimetizan las peores conductas del PRI en lugar de combatirlas. Y ante la ausencia de contrapesos, ante la ausencia de investigaciones independientes, ante la ausencia de un andamiaje institucional que combata la corrupción en lugar de solaparla, pues he ahí el desamparo, la zozobra, la sensación compartida por todos nosotros de que la vida pública se ha corrompido a lo largo del espectro ideológico. Ese Sistema Nacional Anticorrupción no va a funcionar si quienes están ahí no tienen absoluta autonomía, perfiles intachables, un presupuesto imprescindible. Increíble que en la asignación presupuestal los fondos que se quieren distribuir no se haya contemplado al Sistema Nacional Anticorrupción.
cuando no se recorta el gasto en comunicación, en publicidad, en viáticos, en bonos, en sueldos. Y se nos ha querido hacer creer que la corrupción es un problema cultural. Enrique Peña Nieto y su gobierno son corruptos porque todos somos corruptos. Mandémosle el mensaje de que somos mejores que nuestra clase política y no tenemos el gobierno que nos merecemos. Y que hay muchas personas sentadas aquí con el calibre moral para arrojar una piedra, aunque el presidente dice que no queda nadie en el país que pueda aventar una sola. Lo que sí queda claro es que el Sistema Nacional Anticorrupción no va a funcionar eficazmente si no hay presión desde abajo, si no hay presión para que las instituciones realmente tengan personas al frente, recursos necesarios, arquitectura institucional que asegure la independencia, porque ¿de qué va a servir tener fiscales sojuzgados, fiscales que resulten ser pues una versión facsimilar de Virgilio Andrade? Entonces, la encomienda es también para nosotros, ser muy vigilantes, ser muy exigentes y entender que el Sistema Nacional Anticorrupción es solo un primer paso y que van a faltar muchos para llamar a rendir a cuentas a este gobierno que, en mi opinión personal, por los casos de Ayotzinapa, Nochixtlán, Ostula, Tlatlaya y Tanuato, debería acabar en la Corte Penal Internacional. Gracias. Vaya balón la Corte Penal Internacional, palabras mayores, pero materia prima parece que sobra efectivamente desde hace varios años en México para que el Estado mexicano realmente pueda ser pasado a cuentas en los organismos internacionales de veras. Lorenzo Meyer, bueno, en este mapa general del país, con un montón de cosas, los gobernadores, la corrupción, etcétera, pues hay un punto referencial obligado que es el 2018. Y entonces estamos aquí en esta especie de imaginario que vendrá alguien, podría venir alguien para solucionar los problemas de este país, y estamos adivinando quién de cada partido, quién va a ser un independiente, con sorpresas como las de este fin de semana, donde los zapatistas anuncian que van a lanzar una candidatura independiente con una mujer indígena para buscar la presidencia de México, y se colocan en un cóctel bastante singular en este momento del país. ¿Cómo ves, Lorenzo, la materia política, los ingredientes que se están observando en este momento? Difícil de adivinar, pero la mirada está puesta en 2018. Buenas tardes. Claro que la mirada está puesta en La mirada está puesta en el 2018 porque las coyunturas electorales históricamente han abierto, al menos en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, han abierto una posibilidad de movilización legítima, y después de todo la caída de Porfirio Díaz se hace a través del inicio de una movilización por la elección de 1910. Si tenemos que seguirle viendo cuándo ha habido coyunturas interesantes en el país, no todas tienen que ver con el cambio en la presidencia, el cambio electoral, pero una buena parte de ellas sí lo son. Por ejemplo, la elección de Cárdenas, algo que nadie esperaba. Esperaban ver ahí a un joven general más o menos sumiso a Plutarco Elías Calles,
Y esa coyuntura abrió la posibilidad de que al menos por un sexenio la Revolución Mexicana fuera auténticamente una revolución, un cambio social. Antes de Cárdenas no lo hubo muchos cambios, pero no el social. Después de Cárdenas tampoco. Entonces ahí tenemos el ejemplo de otra coyuntura. La de 1988, vaya que sí fue importante. Ahí se vio el momento en que el PRI se desfonda, en que tiene que recurrir a lo que había recurrido siempre, al fraude, pero de una manera más descarada. El 88 es el principio de lo que creímos que era el fin del sistema priista. El año 2000 abre otra coyuntura. Esta es quizá la coyuntura más triste, más históricamente más dramática, porque México pudo haber transitado en el 2000, haber empezado a transitar hacia el sistema que ahora, en el 18, seguimos demandando, seguimos exigiendo. Pero lo tuvimos todo en el 2010, tuvimos todo menos una clase política a la altura de la circunstancia. Ahí nos falló no solamente Fox, nos falló toda la clase política en ese momento. En el 2018 se nos cierran ya muchas posibilidades. La única, por ahora, y esa es mi perspectiva, no sé si sea la de ustedes, la única candidatura que va por el camino institucional es la de Andrés Manuel López Obrador. Pero hay que reconocerle que Andrés se ha desgastado. Hay que reconocer que nosotros como mexicanos no hemos producido no ha salido de nosotros otras figuras similares, otras fuerzas similares. Estamos dependiendo enormemente de una persona. Cuando a Andrés literalmente le falló el corazón, ¿quién podía haberlo sustituido? ¿Dónde estaba el líder alternativo? ¿Dónde estaba el movimiento que, independientemente del líder, empuja a la sociedad mexicana para enfrentarse a una serie de problemas y de fuerzas enormemente difíciles de echar fuera? El PRI se va a defender con uñas y dientes, y el PAN ya ya está preparando el camino para volver. Estos dos, el PAN que nos dejó en la estacada, bueno, ahora tiene ya su candidato. Andrés Manuel, nos lo dicen las encuestas, tiene una cantidad de negativos enormes porque hay una parte de la sociedad mexicana que ya decidió, es resultado de una propaganda muy difícil, muy dura, muy difícil de superar, que fue la propaganda de Televisa, la propaganda del peligro para México, el usar casi la Guerra Fría, revivirla y entonces poner, en vez de lo de Moscú o La Habana, que ya no podían servir mucho, se puso en el 2006 a Chávez. Venezuela es la que está detrás de Andrés Manuel. La idea de un peligro ha quedado tan impresa en una parte de la sociedad mexicana que yo creo que ya no, bueno, y los corruptos, claro, los corruptos están atrás de eso. Ahora se ve que la declaración de 3 de 3 de Andrés Manuel López Obrador, que estaba, ahí hay un error, que tiene unos departamentos, que tiene unos bienes raíces, caramba, es ganas de jorobar, porque son los departamentos en Copilco que tenía con su esposa y que tiene que trasladarlo a sus hijos. Pero no se compara este 3 de 3 con la gran corrupción
de la clase política. Lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Así que en el 2018 yo no estoy seguro de que se vuelva a abrir, al menos parcialmente, la posibilidad que se abrió en el año 2000. Ese momento que se desperdició, un desperdicio histórico que está en la cuenta del PAN y de Fox, pero que no quiere ni siquiera eso reconocer, no pueden reconocerlo. Nosotros como sociedad estamos muy indefensos porque las estructuras para poner en la presidencia a alguien en el 2018 están realmente muy guardadas por quienes tienen ahora el ejercicio del poder político, del poder económico, y yo diría que incluso hasta del poder religioso. Está una combinación que necesitaríamos de una especie de insurrección electoral similar a la de 1988. Así salir en contra de todas las muy fuertes estructuras, intereses e instituciones. Es difícil, Carmen. Tú propones el 2018 y yo también estoy pensando en eso casi todo el tiempo. No encuentro bien la salida para nosotros. Sé que estamos descontentos, que el Estado mexicano está descompuesto, que la corrupción es uno de los indicadores más claros del alto grado de descomposición, que a veces a mí me pareciera que no vamos hacia el siglo XXI, sino vamos hacia el siglo XIX, cuando no había Estado en México. Pero ¿cómo salir de esto? Puedo entender cómo llegamos a esto. Me cuesta trabajo ser optimista y ver el camino más o menos luminoso hacia una recuperación de la legitimidad y la eficacia del sistema político mexicano. Sergio Aguayo, ¿qué dices? 2018. En 6 años que hicimos el programa, nos hicieron falta ustedes para que nos acompañaran cada lunes por la mañana. Voy a unir varias ideas para dar una explicación o una opinión que se ancle en lo que dijeron anteriormente, a partir de un hecho indudable, que la historia con mayúsculas se hace con esas historias con minúsculas, y el día de hoy estamos haciendo historia, aunque no lo parezca, aunque no sea tan evidente. ¿Por qué nos corrieron? Regresemos. Porque el equipo de Carmen Aristegui denunció un acto de corrupción o un gigantesco conflicto de interés. Aún no sabemos qué fue la Casa Blanca o cuál fue el papel del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Lo ignoramos. Simplemente hay la verdad legal a la que nadie le cree, vamos, simplemente, pero ahí está, que lo exoneraron, y está la verdad histórica que pone signos de interrogación extraordinariamente severos sobre la gestión del presidente, de su esposa, de Luis Videgaray, en fin. ¿Qué significa esto para ligarlo con el 2018? Lorenzo, tú hablabas del 2010, de 1910 y del 88. Lo tomo desde otro ámbito. En 1910 la revolución nace por la consigna de la no reelección. Ese era el espíritu de la época, la sociedad en aquel momento, eso era lo que demandaba. De la misma manera, el 88 fue
un canto de cisne de una revolución que agonizaba y que Cuauhtémoc Cárdenas intentó revitalizar, ligándola con la herencia del movimiento del 68, que era la democratización, la transparencia, la rendición de cuentas. Fue una fusión de dos movimientos históricos, uno, la Revolución Mexicana auténtica, la de Cárdenas, y otra, la del movimiento del 68, que exigía alto a la represión, respeto a la libertad de expresión. Vamos a la del 2018. ¿Qué vamos a buscar en el 2018? Tú hablabas de Andrés Manuel López Obrador y yo quisiera, recordando esas dos elecciones previas y sin negar la importancia histórica que tiene Andrés Manuel López Obrador, como una reflexión personal me parece que es necesario que ponderemos el papel de los candidatos presidenciales en la historia mayúscula. Es decir, sin menospreciar de ninguna manera las preferencias de cada uno de ustedes o de nosotros, me parece que el 2018 deberíamos reflexionar sobre la necesidad de que la sociedad se convierta en protagonista de una elección, no solo en las urnas, sino que asume un protagonismo que gradualmente empieza a entender, porque en los temas que yo trabajo, derechos humanos, seguridad, víctimas, o en los que he estado trabajando los últimos años más bien, es clarísimo que en el momento en el cual el Estado es incapaz de protegernos frente a la inseguridad generada por el crimen organizado y sus cómplices al interior del Estado, y en el momento en el cual el Estado es incapaz de proteger a las víctimas, empieza a salir la sociedad como protagonista de la historia y surge el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y los movimientos de desaparecidos, Fundec, Funden en Coahuila y tantos otros en todo el país. ¿A qué voy con esto para aterrizarlo? Para ligarlo con lo que se había dicho. Creo que es el momento de darle importancia a los candidatos y candidatas y darle mayor protagonismo, mayor importancia al trabajo de la sociedad organizada. Puede sonar muy etéreo lo que estoy diciendo, pero lo voy a aterrizar para terminar en la frase de Enrique Peña Nieto de quien esté libre de culpa que tire la primera piedra, refiriéndose a la corrupción. Por supuesto que es una lectura muy simplista del Evangelio, porque en el Evangelio se refería a la moral privada y en aquellos años sí a las adúlteras las lapidaban y las ejecutaban de esa manera, pero estamos en el siglo XXI, ese tipo de ética no procede. Él quería compartir o justificar el comportamiento de la clase política al decir que quien tire la primera, que todos somos responsables. Las estadísticas no lo demuestran. Si uno revisa las estadísticas es clarísimo. Alrededor de una tercera parte sí tolera la corrupción, pero 2/3 partes no la toleran. Termino ligándolo con este programa. En los últimos años nos han golpeado, nos han demandado y han hecho todo lo que han podido para callarnos. Lo han intentado, pero fracasaron. No nos han callado y aquí estamos. Un filósofo alemán, no Bertolt Brecht, sino Carlos Marx, escribió alguna vez que la historia, cuando se repite, es como una comedia. Pero también la historia se puede repetir como una epopeya.
Y en nuestro caso, en esta pequeña historia, el día de hoy, yo ratifico y me siento feliz de estar aquí porque me alejo un poco del papel de académico, analista que tenemos que tomar en una mesa para decir, señores, señoras, somos más los decentes que los delincuentes. Intento de acercamiento, ya que entramos en materia, ya que Lorenzo Meyer planteó su perspectiva de las cosas, que Sergio Aguayo, no sé si terminaste de decir lo que querías decir. ¿Por qué no lo intentas otra vez? En esta parte de López Obrador, querías decir que la sociedad mexicana tiene que tener más papel, más protagonismo. ¿Estás pensando que hay candidaturas independientes? No, no necesariamente. Tenemos un problema sistémico que está corroyendo a las instituciones, no a la sociedad, porque esa es la trampa que nos tienden. La información no lo sustenta, no somos un país de corruptos. Lo que necesitamos es que la sociedad se organice y exija de mejor manera que transitemos a un sistema diferente. A eso me refería. Vamos, porque si me quedara en el tema de las candidaturas independientes, tendría que regresar en la historia y saldría a marchar con Francisco I. Madero o con Cuauhtémoc Cárdenas, suponiendo que pudiera hacerlo, pero ya nos demostró la historia que eso no es lo único que necesitamos. Necesitamos un buen presidente, pero necesitamos una sociedad muy bien organizada que le exige a quien quiera que sea. Venga, Denise, porque aquí hay un debate que es el debate que vamos a tener y tenemos que tener como sociedad efectivamente. Está la partidocracia, están los partidos políticos perfilando a los personajes que pudieran enarbolar las candidaturas presidenciales. Desde luego, no solo es la presidencia lo que está en juego, por este país que es presidencialista hasta la médula, creemos que lo que ocurra con la presidencia va a determinar todo, y en buena medida sí. Pero estamos en este nuevo escenario legal donde aparece efectivamente la figura de los partidos políticos como actores principales de la competencia, pero después de N número de situaciones, capítulos y batallas, la figura de las candidaturas independientes. La propia Denise, que nos dejaste con la duda. Si sí, si no, si a lo mejor te lanzas, la interrogante la tenemos ahí atravesada, así que di lo que quieras. ¿Cómo fue aquello? Yo creo que en algún momento vislumbramos, muchos de quienes las empujamos desde el 2007, a las candidaturas independientes como un acicate, un catalizador, algo que podría sacudir a la clase política de su autocomplacencia, algo que podría insertar al debate público temas que los partidos políticos no quieren tocar. El problema es que desde entonces lo único que han hecho los partidos al reconocer la amenaza que son las candidaturas independientes es alzar aún más las barreras de entrada, porque los partidos en México tienen una situación privilegiada, inusual, extraordinaria en el mundo. Carretadas de dinero público, cero rendición de cuentas. El problema, como bien dice Sergio, es institucional, no es personal. O sea, con estas instituciones, con estos partidos, podríamos proponer a la Madre Teresa de Calcuta como candidata presidencial y acabaría al final del sexenio con una Casa Blanca. Porque los incentivos están creados para enriquecerte, para ver al gobierno como un lugar para repartirse el botín, porque no hay sanción, porque no hay instituciones que vigilen, porque, insisto, no hay contrapesos.
las candidaturas independientes se vislumbraban como un contrapeso quizá muy idealista. Pero desde que empezaron a surgir, hemos visto cómo han perdido lustre. Primero, pues porque para mí en la elección en la que ganaron independientes, el único verdaderamente independiente era Pedro Kumamoto, con una agenda ciudadana, con un equipo joven, irreverente, propositivo, trabajando de la mano con Wikipolítica. Yo a esas candidaturas independientes sí les veo un futuro a nivel local, a nivel municipal, a nivel de los congresos estatales, incluso a nivel de las gubernaturas. Pero una candidatura presidencial a la presidencia, una candidatura presidencial en este contexto, bueno, es por lo que he visto y por los obstáculos ahí colocados por los partidos y colocados por el establishment y colocados por los intereses enquistados, es más fácil lograr la paz en Medio Oriente que ser candidato independiente en México hoy. Por el dinero que se tiene que reunir, por la ausencia de exposición en los medios, por los requisitos, por la manera en la que intentan atacarte, desvirtuarte para que no contiendas. Y eso hace que los candidatos independientes sean van a ser una franja muy pequeña del electorado, con pocas posibilidades de tener una influencia real, sobre todo en un país en el que no debatimos. Porque lo que me motivaba a mí a decir, bueno, voy a entrarle al ruedo, era decir, bueno, que me pongan a debatir con todos los candidatos presidenciales, que haya 20 debates sobre temas que ellos no van a querer tocar, desde la Casa Blanca hasta la guerra de Felipe Calderón, hasta la guardería ABC, hasta la izquierda e Iguala, y problemas de corrupción que involucran a incluso miembros de Morena. O sea, seamos honestos. Pero ante esa imposibilidad de debatir, porque no quieren debatir y no van a crear una cultura del debate en los próximos años, pues las candidaturas independientes, ¿qué pueden ofrecer más allá que el nombre y el prestigio para que te hagan picadillo en el camino? Y ante eso, pues prefiero seguir hablando y escribiendo y ojalá motivando, y no ser Juana de Arco y acabar quemada en leña verde de aquí al 2018. Bueno, dejamos pensando a Denise Dresser en esa circunstancia y en ese tema de las candidaturas independientes. Están los partidos, están las candidaturas independientes, los que pudieran lanzarse al ruedo con esta nueva posibilidad legal en México, y están esos otros grandes factores de poder que, si bien no están en la boleta, están en la boleta. Los medios de comunicación y muy particularmente las grandes televisoras. ¿Qué cosa es Peña Nieto sino una criatura de la televisión? ¿Qué cosa es el hoy presidente de México sino una inversión política de la televisión que llegó a una candidatura inevitable después de una exposición y posicionamiento atípico, excedido desde las pantallas de televisión durante el tiempo que fue gobernador del Estado de México y el tiempo en que duró como candidato presidencial hasta llegar al punto de llegar a Los Pinos de regreso con el PRI? Ese ingrediente de poder fundamental que ha estado siempre ahí, pero que estuvo más en la elección presidencial del actual mandatario. ¿Cómo jugará ese factor Lorenzo Meyer en esta ruta hacia la formalidad de la transferencia de poderes en México? Yo lo veo a ese factor como parte de un problema mucho mayor. ¿Quién, dice Sergio, la sociedad, es el momento de la sociedad? De acuerdo, hace ya mucho tiempo que está la sociedad lista para rechazar a su clase política y al sistema en el que estamos viviendo. Pero están hecho de tal manera que las estructuras que van a dar o quitar el poder están en manos de muy pocos, de una burocracia
falacia muy fuerte del INE en este caso, por ejemplo, que esos son los que van a canalizar y no van a canalizar la irritación, la enorme frustración de la sociedad. Está el hecho de que la mitad de los mexicanos están clasificados como pobres y ellos son un material muy vulnerable para que, aunque estén descontentos, se les pueda cooptar y se les pueda canalizar. La sociedad mexicana libre, para ser libre se necesita ser relativamente libre de las necesidades materiales. Esto van desde los griegos, viene ese problema para la ciencia política. Cuando estamos viendo en Ecatepec, estamos viendo ayer, hoy sale también el otro reportaje de cómo se están distribuyendo despensas, tarjetas en el Estado de México, y que desde la presidencia. El secretario de la presidencia mismo está repartiendo a persona. Ahí está. Es un exceso. Un exceso y les importa poco. Pistache. Les importa poco. Están abiertamente usando a la parte más vulnerable de la sociedad mexicana para mantener el sistema que creó esa mitad vulnerable en primer lugar. Es un círculo perverso y en ellos también se ceban las televisoras. Están hechas para esa parte de la sociedad. La otra parte, la que tiene ya acceso a las cadenas internacionales, a otros medios, es mucho más libre. La que está encadenada cultural, económica, políticamente, es esa parte pobre. Claro que han de estar hasta ahí, han de estar hasta ahí del sistema. Yo creo que están conscientes del sistema en el que están, pero saben que, o consideran, y aceptemos esto que es racional, el voto, ¿para qué me ha servido? Históricamente, para nada. Si puedo conseguir una tarjeta de 2,750 pesos por el voto, bueno, es racional su decisión. Es terrible para el proceso político, para el largo plazo, pero ¿de cuándo acá pueden darse el lujo del largo plazo? El largo plazo nos lo podemos dar nosotros, pensar en el largo plazo. Hace ya tiempo que un estupendo antropólogo, Oscar Lewis, describió la cultura de la pobreza, y uno de los puntos más importantes que puso es: para ellos no existe el futuro, no existe el largo plazo, existe el aquí y el ahora, porque quién sabe cómo sea mañana. Si de la Secretaría de la Presidencia llegan y ofrecen y dan que el futuro, ¿qué va a ser? Puede que sea mejor, puede que sea peor. De momento adquiero esto, los que tienen poder me piden el voto. Bueno, el voto no ha valido gran cosa y 2,750 pesos, bueno, por fin el voto va a valer. Es una perversión y en eso están los medios. En eso están los medios. Los otros, los medios alternativos, las conexiones que tenemos ahora con los celulares, con todo esto del internet, eso ofrece una enorme libertad, pero para una parte de los mexicanos que tienen acceso a eso. La otra se está quedando anclada en un pasado, y es ese pasado el que están explotando para mantenerse en el futuro. Es un drama el que estamos viviendo. En otra época se diría, es que solo la revolución puede hacer explotar esto, porque en las inercias en que estamos metidos, pero ahora ya hasta las revoluciones pasaron de moda. Ya no hay revoluciones. O puede suceder lo que en el mundo árabe, que llega la primavera árabe y ¡zas!, es destruida por las fuerzas que crearon todo el malestar, son capaces de volverlo a destruir. Tienes razón, Sergio, es la sociedad mexicana, pero ¿cómo se puede expresar una sociedad tan dividida? Si estuviéramos un poquito más homogéneos,
si fuéramos más similares los extremos, pero estamos tan distanciados, podemos entender desde aquí, desde esta feria de libros, desde el Zócalo, cómo se vive y se ve el universo político mexicano, por ejemplo, de los rarámuri, que están siendo ya cooptados por el narcotráfico. Es tan maldita digamos, es la maldición de haber sido una colonia de explotación. Tenemos todavía que estar cargando con la herencia colonial. Nos dividieron para poder gobernar esos 300 años. El siglo XIX no sirvió gran cosa para lanzarnos hacia otro estadio superior. El siglo XX nos lo tragamos con un sistema autoritario y ahorita en el XXI ya no sirve nada, pero nos dejaron esa sociedad tan dividida que cuando Sergio dice, bueno, de ahí tiene que salir, bueno, pues va a estar difícil, porque hay una parte que sí puede salir y otra parte que está tan abajo que para el 2018 yo no veo que salga, y sí veo Ecatepecs más frecuentes en lo que viene de aquí al 18, y van a comprar lo más que puedan del voto. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar 2018, Sergio Aguayo? ¿Las redes o la televisión? Regreso a los clásicos para alusiones personales, como dirían en la Cámara de Diputados. Si Lorenzo y yo fuéramos diputados, diría, pido la palabra para alusiones personales. Hegel, otro filósofo alemán, definió al estadista persona, porque él hablaba de persona cuando decía el estadista, quien era capaz de interpretar el espíritu del momento, interpretarlo para regresarlo a la sociedad y ser capaz de llevar a la realidad, a la práctica, su diagnóstico. Esa definición de estadista nos ha perseguido en México toda la vida. Y no niego de ninguna manera la importancia de los liderazgos carismáticos, de las grandes líderes que hemos tenido, pese a todo, y que han logrado transitar una etapa de la historia y que supieron interpretar. Los líderes del 68 dieron una lección de capacidad de interpretación de la historia y de integridad en su tránsito por nuestra vida. No existe, coincido contigo, en este momento, o no existen liderazgos individuales capaces de interpretar el momento que estamos viviendo en el plano nacional. La alternancia barrió con una generación, con la nuestra, Lorenzo. La generación del 68 quedó aniquilada en las frivolidades de Vicente Fox, en las corruptelas del Partido de la Revolución Democrática, en la invención del verde que prostituye la nueva agenda social, en fin, podría seguir. ¿Esto quiere decir que no hay alternativa? No, porque la historia nunca para. Voy a enumerar solamente algunas de las fuerzas que se están expresando a partir de lectura de tejido social o de capital social positivo. El Estado de México es un páramo en tejido social positivo. En el Estado de México va a ser una catástrofe, no porque sean buenos o malos gobernantes, sino porque se agotó el modelo y no tiene el tejido. El Distrito Federal es diferente, para hablar de vecinos. En el Distrito Federal se ha acumulado un tejido social que tiene ahora frente a sí varios retos simultáneos. En lo general, ¿qué va a ser en el 2018? No solo para presidente, ni para jefe de gobierno, sino en las delegaciones, o si ya hay municipios, porque se ponen de acuerdo con el constituyente.
pero tiene retos muy difíciles la sociedad organizada de la capital. En Chiapas está el Chiapas corporativo del Niño Verde que controla una parte del aparato, y están los zapatistas que deciden lanzar otro reto. ¿Cómo va a pasar? Creo que ese es el enigma para Andrés Manuel López Obrador principalmente, y ojalá y lo sepan manejar Andrés Manuel y los zapatistas, porque creo que el PRD va a tener otras preocupaciones. Si el candidato que tengan no va a ser, no va a tener tiempo para pensar en eso, sino para mantener las prerrogativas del partido. Está Chihuahua. Curiosamente, Javier Corral, si uno revisa la forma como llega al poder, bueno, es un panista que lo critican algunos panistas por decir que es un traidor al PAN. Javier llega a la gobernatura apoyándose en una sociedad civil, porque Ciudad Juárez y la capital y otros municipios tienen un tejido social muy fuerte, por razones históricas. Es que aquí tú no puedes inventar la historia. En Tamaulipas no hay sociedad civil, casi, muy escasa. En Coahuila sí. Por tanto, la reacción es diferente. Las televisoras. Me parece que las televisoras hay que verlas más ya en el plano cultural, como expresión de un México y de un mundo que se está diluyendo muy gradualmente y que está siendo sustituido en el día a día por los teléfonos, por el internet, en donde otras empresas, igual oligopólicas también, están dando los instrumentos para golpear a las televisoras. Es decir, el principal ataque de Carlos Slim a Azcárraga no es en las acciones, sino es en difundir una red, y lo mismo Telefónica, lo que sea. Es decir, a lo que voy y lo sintetizo: preparémonos para una etapa aparentemente caótica, pero en la cual, y ya regresaremos pronto al aire, podremos ir haciendo un mapa del tejido social positivo y negativo. Y lo voy a decir no para complacerles a ustedes ni sentirnos bien nosotros. Si hemos sobrevivido es por la sociedad organizada y consciente. Si vamos a regresar al aire y vamos a hacer la mesa de opinión más influyente durante el 18, va a ser por ustedes, y porque también nosotros hemos dado muestras de congruencia y consistencia. Y me da mucho gusto, Denise, ya que lo dijiste, sí, qué bueno que te quedas aquí. No es el momento, tal vez eres joven, ojalá y cambie el sistema. Y gentes como tú deberían estar en la vida pública, pero en el 2018 tenemos que atrincherarnos para defender lo que tenemos y servir a la sociedad organizada y consciente con este tipo de discusiones, en los cuales, como verán, pues jalamos retazos o para recordar a nuestro queridísimo Miguel Ángel Granados Chapa con su cajón de sastres. Somos sastres. Gracias, bienvenido. Por cierto, que aprovecho para comentar que por ahí surgió una versión. Doña Julia Klug tiene ahí un cartelón que dice que regresamos el 17. O sea, mañana. No, no estamos listos todavía. Estamos trabajando para tener un programa de radio, televisión digital, que es en donde estamos trabajando en nuestro portal de noticias. Estamos desarrollando ahí nuestra tarea. Esta mesa está siendo transmitida en ese portal en este momento. La vamos a dejar on demand para que la puedan ver ustedes, y seguiremos haciendo este ejercicio con Denise, con Lorenzo, con Sergio, con nuestro equipo. Estamos construyendo ese espacio, pero aprovecho el viaje para decir que nosotros no tenemos un lanzamiento, como se dice, el día de mañana 17. Alguien lanzó esa idea, que más quisiéramos, pero aún nos falta un tramito que tenemos que terminar de aterrizar, y
vamos trabajando paulatinamente, estamos ofreciéndoles a ustedes información, noticias, reportajes especiales, mesas como esta, cuando nos da la oportunidad la vida de tenerlas en el propio portal, y hemos ido construyendo, no hemos dejado de trabajar, estamos en contacto con ustedes a través de las redes, de Facebook, de Twitter, del portal de noticias, de estos encuentros públicos, pero estrictamente lo que se conoce como un lanzamiento de un programa, que lo vamos a tener, yo espero que pronto, pero nos hemos topado con las complicaciones propias de desarrollar un proyecto independiente como este, pero no estamos desconectados ustedes y seguimos trabajando de aquí a que tengamos este formal lanzamiento, pero aclaro y aprovecho el viaje. Los veo a Denis, a Lorenzo, a Sergio, y por la mirada de ustedes muy escépticos de todo. Los veo muy escépticos. Y entonces permítanme cerrar este encuentro, porque creo que es hasta la 1, y como aquí ya saben, ¿no? Es como la panadería, ya salimos nosotros, bien las que siguen en el siguiente encuentro. Yo digo que sería bueno detenernos en esta parte final en alguien que nos permita respirar, en alguien que nos inspire, en alguien como quien quisiéramos que gobernara a un país democrático. Alguien que sea agradable, simpático, preparado, que esté a la altura de la circunstancia, que hable bien del país que representa. Déjenme terminar. Alguien que tenga una mirada firme, respetuoso de los derechos humanos, respetuoso de los derechos fundamentales, respetuoso de los derechos de las mujeres, de la libertad de expresión, alguien que tenga la inteligencia política suficiente para gobernar un país. Hablemos de Donald Trump. Lorenzo, no podemos irnos. Lorenzo, ¿qué hacemos con Donald Trump? Es un peligro para México, eso sí. Bueno, ya el tiempo ya no nos lo permite, pero fijémonos mucho en lo que está pasando en Estados Unidos, porque ahí hay tema para nosotros también, no solamente porque nos amenaza, sino porque ahí tenemos a una de las democracias reales, nunca ideal, pero una de las más fuertes, y hay que ver cuando una clase política no se pone a tono con esa sociedad, cómo pueden surgir del fondo una energía mal dirigida, porque es una energía llena de odio, buscando al enemigo más epidérmico, más fácil para volcar su frustración. Esa frustración de la sociedad americana que se expresa en Donald Trump, que es impresentable de cualquier punto de vista, pero eso estaba allí desde hace mucho tiempo. Y el sistema económico es el neoliberalismo que acabó con la herencia de Roosevelt del Estado benefactor. Bueno, no acabó, pero está tratando de acabar. Eso debe de ser, si pasa allá, va a pasar también en muchas otras partes. Pero el otro punto, Carmen, que es bien importante, es que no tenemos nosotros como mexicanos, ya que nos agarró de su chivo expiatorio, ya que dijo que los mexicanos son los que roban los empleos, y cuando no los roban allá porque están como indocumentados, los roban aquí porque aquí llega la Ford Motor Company, etcétera, y les paga una bicoca, y desde aquí se roban los empleos de allá. No tenemos defensa clara frente a eso. ¿Y cuál es la mejor defensa? ¿Qué defensa podría tener nuestro país frente a eso? Podría tenerla relativa, porque no hay forma de evitar la simetría del poder, si tuviéramos instituciones fuertes, si tuviéramos legitimidad, un sistema con una fuerte estructura institucional y una gran legitimidad de su gobierno, podría enfrentarse a Trump. No digo que ganara, pero sí podría enfrentarse y defender algo, en vez de andarlo invitando a escondidas a Los Pinos, que llega, se reafirma
Y se va tan tranquilo y en la tarde, allá en Arizona, dice, fui y les dije que ellos tienen que pagar la muralla y si no lo saben, pues peor para ellos, porque se van a enterar cuando llegue yo al poder. Nos hemos desarmado con el sistema económico, pero nos hemos desarmado sobre todo moralmente, porque ¿cómo le podemos decir y detener a esa fuerza tan negativa que tiene su razón de ser, pero que está expresado en este personaje increíble de Donald Trump? Si aquí el sistema político tiene más o menos mutatis mutandi, pero los mismos características de Trump, mentiroso, corrupto, incapaz de entender y defender el interés nacional. Vaya que si tenemos problemas con Trump, porque tenemos problemas con nosotros. Lorenzo, nos queda aquí 2 minutos, 3 minutos, una última recta, pero Lorenzo Meyer se despide porque va a otra mesa, aquí mismo, con la revista Proceso, a quien les mandamos un saludo por sus 40 años. Felicidades a Proceso, felicidades Lorenzo, que alcanzamos después. Gracias, Lorenzo. No, despedí a Lorenzo, pero cerramos con Paco Ignacio. Con Sergio, que vas a tomar la palabra, y con Denis. Venga. Entra Paco Ignacio Taibo. Sale Lorenzo Meyer, entra Paco Ignacio Taibo. El papel de Lorenzo Meyer, Paco Ignacio Taibo. Venga, Paco Ignacio, ¿cómo estás? Nos quedamos en Trump y quedó aquí la palabra para Sergio y ahorita regreso contigo, ¿te parece? Muy breve, el gran Pete 2, el hombre de los 4 carburadores. Lleno de energía, me impresiona cómo trabaja Paco Ignacio. Estados Unidos sigue siendo un enigma que no logramos incorporar en nuestro proyecto de país. ¿Qué es? ¿Aliado? ¿Enemigo? Realmente, cuando Carlos Salinas decidió en el 91 exactamente que iba a haber un tratado de libre comercio, invirtió una tesis histórica que sostenía que Estados Unidos era el enemigo implícito de la soberanía. Esa era la tesis que nació de la derrota de la guerra con la intervención estadounidense de 1846-47. Fue una inversión tan abrupta que nunca pudimos digerirla. Y por tanto, esto lo vimos en la manera tan patética, burda, con la cual Enrique Peña Nieto creyó que podía manipular el sistema político estadounidense, de una ingenuidad notable, porque no entiende las fuerzas que están sacudiendo Estados Unidos. No es solo la élite, Estados Unidos está siendo sacudido por su sociedad, que está tan insatisfecha con nosotros, aunque por otros motivos. La globalización les golpea de una forma diferente que a nosotros. En ese sentido, 2 ideas que seguramente iremos abordando como uno de los ejes de la mesa ahora que regresemos. Distinguir la competencia de las élites o la llegada seguramente de Hillary a la presidencia, lo cual no anula que las fuerzas antimexicanas van a seguirse manifestando y vamos a tener que encontrar respuesta. Y nuestra mesa puede ser un buen lugar para que vayamos discutiendo cotidianamente lo que eso representa para nuestro país y para los diferentes sectores de nuestra sociedad. No es lo mismo la frontera, culturalmente muy relacionada con sus contrapartes en Estados Unidos, que la Ciudad de México o Chiapas. Les propongo que cierre Denis Dresser y para cerrar Paco Ignacio, nuestro anfitrión, quien nos invitó a este espacio del Zócalo. Denis.
Lo sorprendente no es que Donald Trump sea candidato presidencial. Lo verdaderamente sorprendente es que haya más de 40% de la población estadounidense que hoy todavía lo apoya. Él es un reflejo de su tiempo y de un país que ha querido ignorar lo que viene arrastrando. Un país que sigue siendo racista, un país que sigue siendo misógino, un país que sigue siendo xenófobo, o partes de ese país cuyos peores demonios Trump ha atizado. Pero mandémosle un mensaje. Señoras, señoritas, feministas, todos, e incluyo a cada hombre sentado en esta habitación, porque la definición fundacional de feminista es creer que la mujer es un ser humano. Mandémosle a Trump el mensaje de no, no. Me sumo a Michelle Obama, quien ha dicho esto que tú dices, Donald Trump, es inaceptable. Nos quiere regresar a una era en la cual las mujeres eran algo y no alguien. Algo que podía ser amenazado, tocado a tientas, acorralado sexualmente. Nos quiere regresar a los tiempos cavernícolas en los cuales era permisible abusar de una mujer. Le decimos desde México, Donald Trump, no. Porque hemos peleado demasiado para nuestros derechos fundamentales y fundacionales, como para permitir que un hombre que no los comparte simplemente los arrebate. El mensaje para Donald Trump de las mujeres de México y del mundo es no. Pues como está muy lejos, a lo mejor no escuchó a Denis que habla bajito, a veces. Habla fuerte, pero a veces bajito. Así que aprovechemos este foro maravilloso y en el 1, 2, 3 podemos decirle no a Trump. 1, 2, 3. Papi Ignacio, para cerrar. Yo lo que pasa es que tengo otro ángulo diferente. En el siglo XIX se acuñó el término cipayos para designar a los batallones hindúes que colaboraban con el Imperio Británico para reprimir a los hindúes. Y entonces, a mí, Trump, la Hillary, todo ese universo político norteamericano me resulta distante, inquietante y sobre todo ajeno. Lo que me preocupan son los cipayos, los mandilones arrastrados y serviles a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, de la política gringa, de la OCDE, que están aquí, a la vuelta, a unos metros de nosotros, aunque bueno, Palacio Nacional no está ocupado por el presidente porque no se atreve a venir al Zócalo, ¿sí? Entonces, lo preocupante no es tanto los designios oscuros o semioscuros de la política norteamericana. Lo verdaderamente inquietante es el nivel de servilismo frente a la política norteamericana y la política sobre todo del gran proyecto neoliberal internacional que operan en México. Me tiene azorado ver cómo se aprobó la ley de playas en este país, que nos quitaron las playas a los mexicanos. Todo ello por presión de un lobby gachupín y de un lobby norteamericano hotelero para extender la línea de propiedad hasta el mar. Y de repente, cuacas, las playas ya no eran de los ciudadanos, ya no eran federales, ¿no? Me tiene verdaderamente desconcertado el nivel de servilismo. Ni siquiera, ya no les queda ni un milímetro de nacionalismo. No les queda nada. Tienen sus propiedades en castillos en Francia, en cuentas secretas en Suiza, en cuentas en las Islas Caimán, y además, bueno, son de los que piensan que el ideal era si la Lindavista se volviera como Kansas City, porque es una narcoburguesía, nunca mejor el término peyorativo empleado, ¿sí? Atrasada ideológicamente, de una pobreza endiablada y sobre todo con un horizonte que mira hacia el norte, en el que habría que decirles, amigos, pues si no les gusta el territorio, todavía hay un chingo de tierra en el Cerro de las Campanas para fusilar a los traidores.
traigo. Pues gracias a todas, gracias a todos, gracias Sergio Aguayo, gracias Denise Dresser, gracias Lorenzo Meyer, Pablo Ignacio, Paloma, a los que han organizado esta Feria Internacional del Libro en Zócalo 2016. Un gusto, una alegría inmensa estar con ustedes esta tarde. Un abrazo muy fuerte para todas y para todos. Hasta la próxima. Van a firmar, para impedir que infiltrados como el compañero, van a firmar del lado de allá sus libros, los compañeros. ¿Qué dijo MacArthur, citando sorprendentemente a Espartaco? Dijo, volveré y seré millones. Los compañeros regresarán. La libertad de expresión no se puede cerrar, es inevitable. Que vuelvan.